Buenas noches, hoy hablaremos de dos conceptos íntimamente relacionados. El primer concepto es el de sociedad. Sociedad es el conjunto de personas determinadas por sus costumbres y características particulares comunes. Esta sociedad se sujeta a unas normas establecidas y ocupa un espacio determinado. El segundo concepto es el de cultura. Por su parte, cultura hace referencia al modo de vida de un pueblo y es lo que lo caracteriza en su totalidad y a su vez lo diferencia de los demás. En tal sentido, el estudio de la sociedad es determinante para la antropología, pues esta trata de entender, comprender y explicar el comportamiento del ser humano en el medio en que se desenvuelve y las interrelaciones de él con los demás. Estas relaciones y estructuras organizadas, que son muy complejas, no son propiamente del hombre, también hacen parte de los animales, quienes viven en sociedad y que cumplen funciones determinadas en ella para mantener y dar continuidad a su especie, como es en el caso de las hormigas, las abejas, una manada de leones, entre otros. Pero dichas asociaciones son de carácter instintivo, biológico, mientras que el individuo crea cultura a partir de estos procesos de interacción y socialización, los cuales van cambiando de acuerdo a una etapa evolutiva y en las cuales van estableciendo relaciones y comportamientos más complejos que requieren de su comprensión y estudio para darle más dinámica a las sociedades. Por lo anterior, la antropología juega un papel muy importante en aras de entender y comprender los seres humanos y cómo la cultura influye en el comportamiento y la caracterización de las sociedades. Es entendida reconociendo sus particularidades, por ejemplo, entender la ablación en tribus de África, la bigamia en sociedades orientales, o el castigo de los narcotraficantes en China, los comportamientos de la persecución nazi, el jolgorio del Caribe, la situación en Venezuela, o la incursión de Estados Unidos en otros países y demás elementos en cada uno de los grupos sociales. De esta manera, la cultura es lo que caracteriza a ese conglomerado de personas, los hace únicos y no entenderlos nos lleva a una discriminación, al repudio y señalamiento de grupos y personas de determinado contexto. Así, el hombre, como generador de cultura, va estableciendo sus propias formas de actuar en sociedad y en muchas ocasiones sus ganas de expandir y de hacerse ver más imponente que el otro lo lleva a sucumbir a los demás, a mostrar su poderío y a imponer su cultura, sus costumbres, sobre otros a los que considera más débiles. Sobre todo a los que respecta a la religión y al lenguaje, que son mecanismos de sostenimiento de culturas, como le sucedió a América en la época del descubrimiento y la conquista. Como una cultura más fuerte se impuso y dominó por 200 años a otra que ya existía, que ya estaba conformada, pero que fue aculturizada, dominada y sucumbida por otra mayor. Otro término es el de enculturación, en donde las culturas permanecen igual, es decir, no sufren grandes transformaciones, solo lo que se da de una generación a otra. De esta manera, los más jóvenes aprenden las normas, costumbres y comportamientos de los mayores, ya sea de manera inconsciente o consciente, y esto les va a permitir adaptarse y socializarse con los demás miembros de la colectividad. Dichos aspectos se aprenden desde la niñez, siendo la familia ese grupo social fundamental para crear las primeras normas que le van a ayudar a interactuar y a desenvolverse en sus diferentes contextos. Este proceso con el pasar del tiempo va siendo influenciado por los agentes y elementos como la escuela, la calle, las interacciones sociales, en los que los comportamientos inconscientes, primitivos, se van volviendo conscientes, lo que hace que la inculturación se vaya modificando en algunos individuos. Pues eso dependerá de cada uno si se adapta o si sigue con las aprendidas desde el momento de su nacimiento. También encontramos el relativismo social, donde aunque las culturas posean rasgos comunes como las demás, a la vez son diferentes, haciéndolas únicas, y los valores y los elementos adaptativos son relativos en cada cultura. Así, toda costumbre tiene un valor en su contexto, y al salirse de este pierde su sentido original, pues no puede extrapolarse a otras culturas, pues tanto supone que toda pauta cultural es válida y merece respeto como las demás, aunque no se vea bien para algunos.
Pero, ¿qué más da si es propio de esa cultura? Como por ejemplo, el hecho que las mujeres se cubran el rostro, en que los velorios en la costa se suele 9 noches acompañar al muerto, hacerle rezos, jugar dominó, echar cuentos, y en la novena noche despedirlo a las 12 para que se vaya al cielo. Finalmente tenemos el concepto de etnocentrismo, que es entendido como la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible sobre los demás, donde de forma errónea criticamos el comportamiento de los que nos rodean, teniendo en cuenta el conjunto de normas de la propia cultura. De este modo juzgamos el accionar de las demás porque simplemente distan de la concepción de nuestra propia cultura. Esto nos lleva a determinar que se valore la propia cultura sobre las demás, acciones que en muchas circunstancias han llevado a enfrentamientos y a imponerse sobre los otros. Un claro ejemplo es la de la origen de la raza, tratando de establecer cuál es la mejor, cuyas concepciones llevaron al exterminio judío por parte de los nazis o la esclavitud en América durante la colonia. El término cultura atraviesa por 3 fases sucesivas, que son concreta, abstracta y simbólica. La fase concreta se extrae de la definición de Taylor del término costumbre. De allí que la cultura tiende a definirse como un conjunto de las costumbres, es decir, de los modos o de las formas de vida, que caracterizan e identifican a un pueblo. Para los años 1930 a 1950 surge la fase abstracta, donde los antropólogos toman la concepción de costumbre a modelos de comportamiento. Es decir, el término alude a los sistemas de valores y a los modelos normativos que regulan los comportamientos de las personas pertenecientes a un mismo grupo social. En fin, la cultura se define en términos de modelos, pautas, parámetros o esquemas de comportamiento. En efecto, definir la cultura en términos de modelos de comportamiento en lugar de hábitos sociales y reducirla a un sistema de valores equivalen a atribuirle un carácter abstracto. En cuanto a la fase simbólica, esta cobra fuerza por los años 70, con la publicación del libro de Clifford Geertz, reduciendo el término cultura al ámbito simbólico, concepto más restringido y especializado que permite mayor eficacia teórica, definiendo el concepto de cultura como una telaraña de significados, o más específicamente como una estructura de significación socialmente establecida. Por ello, la cultura está vista como la materialización de las representaciones sociales en forma sensible, que puede ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos, alguna calidad o relación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Es todo por hoy.